Es hora de añadir algo de volumen a la composición. Seguiremos el mismo orden que antes. A diferencia de Illustrator, Photoshop te permite obtener unos resultados mucho más naturales. Sin embargo, también tiene sus limitaciones. Como habrás visto, he creado una capa nueva independiente para las letras. Siempre viene bien ir conservando el resultado de cada paso del proceso por si acabas cambiando de idea y quieres cambiar algo. Ocurre con más frecuencia de la que crees, te lo digo por experiencia. Una vez rellenas las letras de negro, podemos crear una especie de degradado pintando con color blanco por encima con un pincel suave. Para poder aplicar el pincel solo dentro de los contornos de las letras, mantén control y haz clic en la imagen en miniatura de la capa de las letras. Se creará una selección con el contenido de esa capa. Estas letras simularán ser cintas, así que, siguiendo esa lógica, tendrán una parte frontal y una parte trasera, que trataremos de imitar. Supón que la luz procede de la esquina superior izquierda y determina qué partes estarán en sombra. Al usar el pincel por estas letras, es conveniente que la opacidad sea reducida y la dureza sea media. Lo mismo para el borrador. De esta manera tendrás un mayor control sobre el resultado. Una sombra difusa sobre las partes inferiores de las letras simula muy bien la sensación de volumen. De hecho, la difusión no es solo respecto de lo que hay arriba, sino también ligeramente de lo que hay abajo. Este segundo degradado simula un efecto de iluminación reflejada en las letras. Algo que no mencioné antes es que es preferible cambiar el fondo de blanco a gris, ya que produce contraste y te permite ver mejor los volúmenes sobre el lienzo. Aunque te he recomendado qué técnica usar, adáptate a tu propio flujo de trabajo. Elige el método que te sea más cómodo. Por ejemplo, si prefieres crear letras con un relleno sólido blanco y luego pintar por encima con un pincel negro, hazlo así. Después de terminar con la iluminación general, coloquemos sombras donde las letras se solapan unas con otras. Aquí el tono debería ser más sólido. Se parece a cuando dejas una goma encima de una hoja de papel blanco, iluminada por una lámpara intensa ligeramente a la izquierda de la goma. Para que las letras parezcan más voluminosas, el contraste no debe ser muy alto. Imagínate que los trazados de las letras son formas independientes al crearlas, y sigue la dirección de la luz. Por el momento no nos centremos en la palabra ninja, ya que será mucho más oscura que las otras. Si optas por aplicar un tono mucho más oscuro desde el principio,
podrías conseguir una transición más suave aplicando el borrador por encima de ese tono. Sin embargo, no buscamos un resultado muy oscuro, ya que, aunque Stranger Things sea un thriller de ciencia ficción, los personajes principales son chavales. Las sombras sobre las partes que se solapan unas con otras deberían estar mejor integradas. Por este motivo, podemos modificar los matices de estos degradados usando la misma técnica que antes, es decir, aplicando un borrado suave. Solo para asegurarte de que queda bien, observa cómo queda el lettering sobre un fondo negro. Las sombras de las partes que se solapan contribuyen al sombreado general. Como resultado, obtenemos tonos más oscuros y unas sombras más complejas, lo que da corporalidad a la composición. Al trabajar con letras, si las podemos descomponer en elementos individuales, podremos establecer una especie de jerarquía u orden. En nuestro caso, las astas de la derecha van por detrás de las de la izquierda dentro de una misma letra, pero el asta izquierda de una letra va por detrás del asta derecha de la siguiente. Aquí va un truco. Para limpiar las formas que no te convenzan, en vez de usar el borrador, puedes usar máscaras de capa. Por ejemplo, para corregir la E, he creado una carpeta y he colocado las capas de las letras dentro de ella. Luego he creado una máscara para esta carpeta pulsando este botón. Después he dibujado una forma usando la herramienta pluma y la he rellenado de negro. Y esa forma la he usado para enmascarar. Es increíble. No te puedes ni imaginar todas las posibilidades que el lettering te ofrece en términos de creatividad visual. Pule cualquier detalle que creas que lo necesite al terminar cualquier paso del proceso. Aún no nos hemos puesto con el bate con pinchos. Dejémoslo por ahora. En resumen, las dos primeras líneas de esta cita simulan el aspecto de una cinta, es decir, las letras se enredan sobre sí mismas. La tercera línea se oculta entre las sombras, como si la palabra ninja fuese de verdad un ninja. Pasemos a la otra cita y trabajemos un poco en la palabra hate. Para esta parte, busco un aspecto más irregular, con más cortes. Al elegir un pincel natural, los trazos no tendrán el mismo aspecto todos, y por lo tanto el resultado me convendrá. Las astas de la palabra hate están curvadas, lo que da un aspecto más orgánico. El pincel que estoy usando tiene la dinámica de forma activada, lo que me permite obtener trazos de distinto grosor según la presión que aplique sobre la tableta. Por último, como ves, he elegido un pincel con el cual puedo dar estos trazos que simulan desenfoque de movimiento. Con ese pincel y el borrador, he logrado estos trazos tan cortantes y unos bordes tan difusos.
Seguro que notas la diferencia. Creo que debemos variar la tonalidad del color rojo de la palabra hate. Se puede hacer fácilmente desde el panel de tono y saturación. Ahora debemos modificar los tonos generales. De hecho, las letras de las primeras líneas deberían ser al contrario, de color blanco con rojo en el interior. Para llevar a cabo estos cambios, también puedes usar el panel de tono y saturación, el cual puedes abrir pulsando Control U. Desde esa ventana puedes modificar el color y la tonalidad de la capa seleccionada. Como puedes apreciar, este lettering tiene una capa para las dos líneas de arriba y otra para la palabra hate. Modifiquemos la posición de las letras de hate para que se superpongan ligeramente a las letras de arriba. Nos faltan los degradados. Haz una selección con las formas de las letras y crea una capa nueva en la cual pintar las sombras del degradado. Intentamos simular que las letras son metálicas con una capa barnizada blanca a la cual el paso del tiempo le ha pasado factura. Para ello, pinta formas redondas en la esquina superior izquierda de cada letra. Después, aplica el sombreado secundario por la esquina inferior derecha de cada una. Este lettering se parece al de Stranger Things en términos de iluminación. El último paso consiste en difuminar la iluminación creada, con lo que nos quedarán degradados en las esquinas. Pule también los trazos internos rojos de las letras añadiendo unos extremos redondeados, lo cual hará contraste con los contornos externos más puntiagudos. Si estamos simulando que las letras son metálicas, la superficie de ellas se comportará de manera distinta a las del anterior lettering. Eso quiere decir que las anteriores tendrán un efecto 3D más exagerado. Estas letras metálicas funcionarán de manera distinta. Imagínate un cubo iluminado por una lámpara por encima. Para los extremos redondeados de los trazos rojos, usa la herramienta lazo. Su precisión te vendrá bien para este tipo de detalles. O bien puedes rellenar con color la zona seleccionada con el lazo, o bien puedes borrar la parte innecesaria seleccionada. También puedes aprovechar la opción Seleccionar inverso, que te aparecerá al hacer clic derecho mientras usas esta herramienta. No hace falta decir que esto se será más fácil si los trazos rojos están en capas por separado. Como te dije antes, si crees que necesitas modificar algo, no lo dudes y hazlo. Y hemos terminado con esta lección. Pasa a la siguiente.